a Dios en esta mañana por el tiempo que podemos disfrutar y estar juntos en la presencia de Dios, viendo a hermanos, amigos y personas conocidas. Es una alegría que lo podamos hacer en este contexto, agradeciendo la oración también que el pastor Sergio hizo, y desde ya deseamos que Dios bendiga su palabra. 2 años atrás comenzamos a inspirarnos y a transmitir lo que Dios nos invitaba a pensar como lema, si quieren decirlo así, en la necesidad de diferenciar entre ser creyente y ser discípulo. Recordarán los que estaban en ese entonces, ¿no? La diferencia que hay entre el que dice que es cristiano, pero el que dice que es discípulo de Cristo. Y ocupábamos en el púlpito, en las clases, esa enseñanza, básicamente porque nos damos cuenta que no todos son hijos de Dios, sí somos todos criaturas de Dios. Pero hay un día en donde tenemos que estar frente a Dios para, delante de su presencia, considerar el camino y arrepintiéndonos por nuestra naturaleza que nos aleja naturalmente de Dios, invitar a que Jesucristo sea nuestro Señor. Eso lo hacemos muchas veces desde una oración que se la ha llamado oración del pecador, que tiene sentido si uno se inclina y a partir de allí empieza, y la Biblia dice que nacemos de nuevo. Ahora, qué triste es ver que hay muchos que creen que porque hicieron ese rezo o esa frase, que a veces se repite o no, se quedan con eso, ¿no es cierto? Y van creciendo ahí a los tumbos, y entonces explicábamos estas cosas, y también enseñábamos, porque lo hemos aprendido, que nuestra manera de vivir, que es como en esa diapositiva, nos damos cuenta que es un camino angosto que lleva a la vida, que tenemos que ir subiendo senderos, a veces difíciles, pero que suben y que permiten ver mejor. Y nos damos cuenta que crecer en la vida personal con Dios no es tanto preocuparnos de que tenemos que crecer, sino preocuparnos en qué hace la semilla en mi vida cuando escucho su palabra. No es tanto preocuparnos que la iglesia tenga que crecer, sino es invitar a que todos sus miembros, la iglesia local y en general, nos ocupemos de no impedir el crecimiento que Dios da, porque el poder está en la semilla, en la palabra, ¿recuerdan? Y mostrábamos la bendición de darnos cuenta que no tenemos que impedir, porque dormimos y la semilla va creciendo y va germinando, y nuestro deseo y nuestro celo es ser fieles a Dios, no impidiendo el obrar de Dios y dando libertad al Espíritu Santo que tenés vos si un día aceptaste a Cristo en tu corazón, a todos los que lo reciben, los que creen en su nombre, dice el Evangelio de Juan, le da el poder de ser llamados hijos de Dios. Y cuando hacemos esto, nos damos cuenta, después de algunos tumbos, que tenemos que aprender a entender qué es la fe, no la fe dogmática, la que algunas iglesias toman, en donde hay que cumplir reglas. No somos salvos por la fe, por las obras, perdón, sí por la fe, pero cuando la fe se toma y se viste de leyes, no conducen necesariamente a Dios, sí conducen a un agotamiento que puede ser hasta en nombre de Dios. Diferenciamos la fe litúrgica de la fe histórica. Muchos pueden creer en el Cristo histórico y hasta pudieron haber aceptado a Dios y vivir, y se nutren de la historia y se acuerdan cada tanto con reverencia. Y nosotros enfatizamos que la fe es la que nos permite vivir en comunión con Dios, es la fe fiducia, es la fe de confianza, es la fe que hace que estemos establecidos en la relación con Dios. Por eso
cuando vemos eso podemos entender que en realidad hay muchos conceptos de la fe, pero todos giran alrededor de lo que venimos enseñando. Y en este año que tenemos el lema más que creer, estamos repitiendo que no es por fe, no andamos por vista, andamos por fe, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, según dice en 2 Corintios. La siguiente, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Dios es el que nosotros produce. Porque ¿cómo opera la fe? Que es algo psíquico que tenemos que aprender a desarrollar como si fuera un músculo que tenemos que desarrollar en la presencia de Dios. La fe no es algo espiritual, la fe es algo que tenemos en nuestras vidas, nacemos con las ideas de fe como con otras ideas. El tema que vamos volcando esa confianza a lo terrenal, en la escuela, a los próceres, esto lo hemos explicado ya, y no lo hacemos para con Dios. Por eso dice su palabra, instruye al niño en el camino de Dios, para que cuando fuere viejo no se aparte. Y cuando vamos desarrollando la fe que nos encuentra con Jesucristo, nos damos cuenta que Dios opera la fe porque es necesaria, pero la opera para poner en nosotros el deseo, como dice en Filipenses, y dice que nos pone el deseo y nos mueve a hacer lo que es su voluntad. Y como le dijo el ángel a María, y como dijo Jesús tantas veces, sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios, como cantábamos. ¿No es así? Esto lo tenemos. Y entonces en la práctica a mí me lleva a pensar en estos temas, mirando mi propia vida, en el ejercicio de acompañar a personas que sufren, ya sea creyentes o no. Nos damos cuenta que la fe es una diferencia enorme para quienes la saben vivir y la saben ejercer. Y en esta mañana yo voy a hacer como una introducción larga y luego porque me inspiró un pasaje de la palabra para hablar de esto, y después vamos a leer ese pasaje a manera de conclusión. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo estás caminando en el camino de la fe? De acuerdo a esas rocas que estamos subiendo, no sé si alguna vez subiste una montaña, o cómo te estás tropezando, cómo te estás agarrando, porque es así, la vida está llena de estos obstáculos. Hoy el Señor llamó a su presencia a un joven de 36 años, me acaban de informar, que en la gracia de Dios, Dios lo volvió a abrazar, él se dejó abrazar por el Señor. Orábamos por él, por este joven Coconi, está en esta mañana con su Dios. Él volvió al redil y oramos por su familia. Es la vida que nos va moldeando y vamos todos, si pudiéramos cada uno hablar, todos tenemos una historia para compartir. Y nos vamos estimulando a que aprendamos a vivir por fe, no por vista, no porque la vista no sea necesaria, los sentidos, claro, pero el razonamiento y lo contracultural que nos lleva a la vida tiene que ser desarrollando la fe. Y cuando hacemos eso, yo encuentro en muchos, en mi propia vida, que luchamos entre la necesidad de diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre la certeza, entre las señales, entre las pruebas? Y yo no sé en tu vida, pero muchos van viviendo la fe y permitan este cuadro comparativo que vamos a compartir con ustedes. ¿Es lo mismo las señales que las certezas en el cristiano que se compromete a vivir por fe? Este material lo pueden tener ustedes pidiéndoselo a la secretaria, para que después lo puedan pensar y digerir en sus propias casas. Pero la verdad es que cuando nosotros aprendemos el origen de las señales, muchas veces busca que aplaque nuestras inseguridades y nuestras dudas. Entonces tengo una señal y estoy más seguro, se me van las dudas. Y eso no es que esté mal, pero pone la confianza en lo externo para algo que es interno. En cambio, las certezas nacen en la relación y en el conocimiento de Dios y su palabra. Tienen su origen en lo interno. Cuando yo digo que tengo certeza,
Estoy sustentando en algo interno más allá de lo que pase afuera. ¿Y cómo tiene que ver el momento, no? En general uno cuando tiene que moverse, las señales se piden antes. Señor, yo cuando era joven y orábamos por la compañera de vida, un amigo me dice, y Miguel, ¿cuánto te pones de novio? Yo seguía estudiando, él ya trabajaba en el oficio de su padre, y le digo, y bueno, no sé, estoy orando para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y el hermano Rubén del Rey, que fue del APEN y pastor en Campana, fue tanta bendición para nosotros. Él hacía fácil lo que a veces lo complicaban, había que buscar la voluntad de Dios. ¿Dónde se perdió que hay que buscarla? ¿No es cierto? Entonces nuestros hermanos mayores nos venían con temas difíciles, y nosotros adolescentes o jóvenes, ¿no? Y este muchacho me dice, yo le pedí a Dios una señal. Ahí me gustan 2 chicas, dice. Yo voy a llamar a una, y si me dice que sí, listo. Y si no, la otra. Y lo hizo así. Y así que vos tenés que pensar en algo así. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué señal? Entonces, claro, entonces digo, me gusta esta chica. No, ¿cómo te gusta? Epa, no. Y te tiene que gustar, tiene que haber una atracción, ¿no es cierto? Entonces, y yo veía que muchos tenían esos señales. Yo no sé vos, uno ve un gato negro, por ejemplo, y dice, vi un gato negro. ¿Y qué tiene que ver, no? Yo un día abrí un paraguas en un lugar cerrado y me dice, no abre el paraguas. ¿Cómo no abre el paraguas? ¿Qué tiene que ver? No, eso no es bueno, uno empieza mal. Y uno creyente, no somos marcianos, somos ternícolas, ¿no es cierto? Estamos en la carne y a veces queremos aplicar esas señales antes de pensar que vamos a obedecer a Dios o lo que queremos hacer. Y como tenemos a Dios y queremos ser discípulos y somos miembros de la iglesia, entonces queremos hacer todo eso y corremos el peligro de no tener certezas. Las certezas se manifiestan antes de ver el resultado. Cuando yo tengo una certeza, no es porque esté viendo el resultado, es porque algo pasó en mí y entonces lo espero cuando Dios diga. La motivación es distinta. En las señales sirven en algún sentido para controlar y para dar una cierta garantía. Mirá, esto fue así, ¿ves que pasó así? Entonces, quédate tranquilo, va a andar todo bien. ¿Se imaginan Pablo guiándose por señales? Como hace poco nuestro hermano Leandro nos explicó, ¿no? Si había que sustentarse en las señales y estar tranquilo en un viaje ministerial en donde pasó de todo menos lindo, pero era la voluntad de Dios, estaba viviendo por fe y hasta le daba tranquilidad a los romanos, a los presos, a todos los que iban, porque él tenía una certeza. Y esa certeza era mucho más fuerte que cualquier otra señal. Vamos a estudiar Éxodo desde el domingo que viene. Y Moisés entró en la escuela de las señales, pero terminó con las certezas. Terminó dándose cuenta que había que invertir en la certeza, no tanto en las señales. Pero Dios es amoroso y nos va formando. Y Dios te está formando a vos y te quiere ir convenciendo que deje de invertir en el banco de las señales para ver de hacer lo que Dios quiere. Él quiere que cambies de banco. ¿Por qué? Porque ya lo tenés. Ya hay inversores ahí, son nuestros antepasados. Dice que en Hebreos tenemos una nube de testigos, tenemos tiene garantía. Hay hombres que nos han enseñado la palabra de Dios y todo lo que podemos pensar. El fundamento de las señales es en circunstancias externas. Cuando yo tengo una señal, el fundamento está en el afuera. Pero cuando yo vivo por las certezas, mi fundamento está ¿dónde? En las promesas. Grandes las promesas del Señor. Grandes, fieles, todas son las promesas del Señor. Cuando me relaciono con la fe, no es que esté mal. El tema es una cuestión de prioridad. Pueden coexistir, pero no robustecen la fe. Hacen que mi fe siga siendo enana, porque dependo para todo una señal. Ahora, cuando yo invierto en las certezas, robustece la fe y crece y va siendo madura y obediente como Dios quiere. Las conductas todas tienen riesgo. Si no, preguntémosle a los personajes de la Biblia. El que se basa en las señales lo llevan a una inacción y a una dependencia emocional. El riesgo es que depende cómo me levante, cómo me sienta,
invirtiendo en las emociones que por naturaleza son ambiguas, son oscilantes. Las emociones necesitan estar enganchadas con las convicciones para que enriquezcan el árbol, pero la savia, el tronco y las ramas son convicciones que embellecen lo que después va a venir. El riesgo de las certezas es que, por supuesto, por momentos puedo sentirme perdido, con incertidumbres pueden venir, pero doy pasos firmes, a veces lentos, a veces más rápidos, pero me doy cuenta que Él me está llevando a donde Él quiere, más allá del entorno. ¿Y cuál es el resultado? Sostener la fe por las señales que voy pidiendo, que Dios en su gracia alguna puede tirarte, pero en el fondo el resultado es circunstancial, genera incertidumbre. Cuando yo me sustento en las certezas, es permanente, produce frutos y algo interesante, es paz, una paz especial que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses, a pesar o en medio de las incertidumbres y de las dificultades. Hay un pasaje de la Biblia que fue el que me inspiró a este tema. Y yo estoy contento, le pedí a una jovencita en nuestra iglesia, Valentina, que ella pase adelante, así lo lee ella con una voz más dulce que la mía, y lo vamos a leer. Está en el primer libro de Samuel, el capítulo 14, del 1 al 15, así que yo la voy a dejar a ella, y vamos a prestar atención. No sé si trajiste Biblia o el celular, pero estamos, ¿no? Primero Samuel, 14, del 1 al 15. Adelante, Valentina. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Seneh. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonatán al escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo mejor que te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Gracias, Valentina. Es un hecho histórico y dice la palabra de Dios que la historia es para nuestra enseñanza y nuestra aplicación. Me impacta este capítulo en donde hay un texto que es muy, muy fuerte, que es el versículo 6. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Josué a su paje. Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Y una traducción hebrea dice, quizás el Eterno hará por nosotros porque no hay límites para el Eterno, para salvar con lo mucho o con lo poco. Me llama mucho la atención que
Israel estaba rodeado de enemigos. Y cuando digo Israel, quiero que te pongas vos. Quiero que pongamos nuestra iglesia. Estamos en una sociedad como la que vimos en la mañana y la que nos va a presentar Abdu Marray cuando venga. Estaba Israel paralizado ante sus enemigos. Saúl venía haciendo mala letra como rey, como ungido por Dios. Y cuando sorprendentemente, mientras peor iba caminando con Dios, más se aferraba a la religiosidad impuesta. Y Saúl terminaba pasivo, encerrado en su estructura y empezaba a confundir los roles. Y estaban los enemigos rodeando. Y Jonatán no aguantó más. Y entonces está lo que leyó nuestra hermana. Porque lo primero que quiero que ustedes puedan ver es que la fe que actúa, Jonatán nos muestra que la fe actúa sin esperar o sin pedir permisos. Allí Jonatán no espera, él era hijo del rey, no pudo estar mucho tiempo, no podemos seguir así. Estaba Saúl debajo de un granado importante, estaban los sacerdotes con él, vestidos el efod. Valentina nos leyó el nombre de las personas. Habían 600 personas, todas diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Saúl buscando una señal, Jonatán dijo, yo quiero actuar y no quiero traer problemas, pero Dios me está moviendo. Y entonces no esperó, tomó la iniciativa. La fe no siempre necesita la aprobación de los líderes cuando los líderes son pasivos. Por eso nosotros como siervos de Dios en la iglesia invitamos siempre a que los miembros, cuando hay una íntima comunión y hay una sujeción a los líderes y a los pastores, nosotros somos los primeros en invitarles a que nos digan, pastor, pedimos que oren por nosotros, porque no queremos estar encerrados en la estructura que paraliza. Necesitamos una estructura, pero es una estructura que se mueva por fe, que no condiciona a la persona, sino que bendiga porque va con el poder de Dios para su gloria y para nuestra alegría. La religiosidad muchas veces paraliza, la fe se mueve. Por eso la primera pregunta que quiero dejarte y quiero que nos quedemos es, ¿estás esperando que otros actúen primero para hacer lo que ya Dios puso en tu corazón? ¿Estás caminando entre piedras? ¿Estás caminando, subiendo, bajando? ¿Hay enemigos? ¿Cuáles son los conflictos que te rodean? ¿Cuáles son esas piedras que hay que esquivar? ¿Acaso tendrá que ver con tu vida personal, con hábitos propios? ¿Será la convivencia en la familia? ¿Será la situación, celos, envidias? Cuestiones que hay que saber tomar. Si lo hacemos con las señales, seguimos sentados esperando. Pero si nos tomamos de la convicción, dice que Jonatán se levantó, le dijo al paje, acompáñame, Dios está poniendo una convicción. Y cuando hacemos así, Dios bendice, con mucho o con poco, de Él es la victoria. ¿Amén? Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que la fe es un motor que tenemos para hacer lo que Dios quiere, que es bendecir. En segundo lugar, la fe basada en convicciones, no en números. Quizás el Eterno hará por nosotros porque no hay límites para el Eterno para salvar, con lo mucho o con lo poco. Mirá si empieza el día y cada día que empieza decís este texto, Dios hará conmigo, ya sea con muchas cosas o con pocas, Él me va a dar la victoria. Y tenés que encontrarte con tu jefe, porque tenés que hablar de un tema serio. Si te levantás y decís, ¿me entienden, no? Esto genera fe, esto estimula este motor que ya tenés y te permite entender que es crecer en convicciones. Aunque seamos pocos, aunque seamos muchos, Dios me dijo que tengo que perdonar. Aunque seamos muchos o pocos, tengo que pedir perdón. Aunque me cueste reconocer, tengo que quebrarme delante de Él. Aunque tengo que decirle a la persona, cada uno ponga esas piedras que hay que ir esquivando, que es la vida.
y la fe va creciendo. La convicción no va a estar en tu fuerza, en tus formas o en si sale el sol, si se pone, si no se pone, sino va a estar en el carácter de Dios. Dios te está moviendo, hay que hacerlo para su gloria. Me estoy acordando de Rubén del Rey, de este hombre de Dios. Él decía una vez que se levantaba la ventana de su casa y decía: mundo, hoy cuídate de mí porque salgo con el poder de Dios. Y nosotros que éramos jóvenes decíamos: este es medio loco, ¿no? Pero nos ayudaba a entender la teología práctica, ¿no es cierto? Qué lindo es empezar sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo es: Señor, soy victorioso porque has muerto por mí y te tengo. Y salió el sol, no importa. Está lloviendo, no importa. No me dijo lo que quería, no importa. Una vez más, una milla más, no importa, que sea para tu gloria. Ese es el ejercicio de la fe que va motorizando y va trayendo los resultados. Vivir por la fe es actuar sabiendo quién es Dios, no esperando ver los resultados primero. Las señales vienen después de la fe, no antes. Y esas señales no son para ver qué vas a hacer, son para que vos digas: qué lindo, gracias a Dios estoy en lo cierto. Me decían la semana, a principio de la semana pasada, no esta, la anterior, un joven que tenía un compañero judío ortodoxo que le dieron la noticia de una enfermedad maligna. Él le daba el testimonio, pero él era ortodoxo, con su fe, con su dogma, el Israel y todo ese tema. La cuestión que se entera que está internado y me dice: no sabía qué hacer, pero dije: Señor, yo tengo una convicción, yo lo tengo que ir a ver. Y cuando llegó, estaba en un ritual, familia, sus hijos, las personas religiosas, todo con toda la cuestión. Y entró un gentil, pero el que estaba enfermo lo quería, y le dijo: vengo a saludarte, quiero decirte que yo estoy orando por vos. Y el hombre, sorprendió delante de todo, le dijo: quiero que ores al Mesías. Y él se quedó. Y el hijo dijo: papá, no hables, no te esfuerces. Y el otro le dijo: no, ya está. Y vino la enfermera y dice: acá hay mucha gente, tienen que retirarse. Y él dijo: yo quiero quedarme con él. Y los hijos dijeron: también nos quedamos nosotros, como celosos y guardianes. Y este hombre, estando muy débil, dijo: yo quiero que ores al Mesías. Y este hombre se quedaba sorprendido. Dije: yo sentí esto en mi corazón y fui, y ¿querés que ore? Ni él creía lo que le estaba diciendo. Sí, quiero que ores. Y cuando me contaba, dice Miguel, y yo sabía que tenía que terminar diciendo: en el nombre de Jesús. Y él le dijo: ¿querés repetir conmigo esto? Sí, estoy pronto para partir. Se dieron la mano y estaban escuchando. Y él oró y dijo: en el nombre del Mesías. Y este hombre respiró y dijo: en el nombre de Mesías. Amén. Y a las 2 horas falleció. Y este hombre dijo: fui un siervo de Dios. Se sorprendió. Dios con mucho, con poco. Y entonces te desafío, hermano. Estamos esperando tener recursos, gente, aprobación, tesorería. ¿Estamos esperando eso? Tenemos que recordar que Dios puede con mucho o con poco. ¿Por qué? Porque Él es el que puede. Y de Él es la vida, de Él es la realidad. Hace 2 días atrás pude desayunar con un amigo mío. Estuvimos tempranito desayunando, fue una bendición. Me dice: Miguel, aprendí que Él quiere mi vida, no mi bolsillo. ¿En serio? Le digo. Sí, antes era una lucha. Ahora me doy cuenta que al darme yo con Él, ya no me cuestan estas cosas. Y después de jugarme yo así, mi hijo me dijo, después de tiempo: papá, yo me quiero bautizar. Un adolescente rebelde que empezó a acercarse a Dios y dice: estoy viviendo un tiempo y te vengo a saludar porque también tengo algunas necesidades, pero estoy feliz y sé que Dios me va a acompañar aunque la coyuntura no esté como la que yo quiero. Vivir por fe es actuar sabiendo quién es Dios, no esperar los resultados primero. En tercer lugar, fe que contagia a otros. Jonatán no fue solo, le dijo al paje y el paje le dijo:
hacé todo lo que tenés en tu corazón, yo estoy contigo, porque Dios está con vos y vamos a hacer lo que vos decís. Y dice que Jonatán en silencio se fue, subió los peñascos y recién ahí Dios le dio la estrategia o las señales para ver cómo se tenía que mover. La convicción es la que va armando la estructura que sigue, no la estructura que genera convicción. ¿Me entienden, hermanos, la diferencia? Es que hay certeza. La certeza que después va a traer cosas. La fe produce unidad, la duda divide. A veces basta con uno creer firmemente y contagia. Contagia porque, bueno, no es lo que abunda y es lo que hace falta y es lo que a veces en el corazón decimos, este tiene razón, tiene razón. No a la locura, sino al caminar como Dios guía, como Dios manda. Por eso el siervo le dice, yo te acompaño. La pregunta que te dejo entonces es, ¿mi fe alienta a otros a confiar más en Dios o quedarse en la zona de confort? ¿O a ponerle a la fe del otro que me ve, empezar a ponerle las armaduras de la religiosidad, que no es que estén mal, pero no dan libertad para que la semilla crezca? Qué lindo es cuando yo a veces voy caminando y veo los gomeros en la vereda. Voy caminando y digo, gracias Señor. Y uno va y hay que saltar todas las veredas rotas. Porque el gomero crece y levanta las baldosas. Bueno, no había que plantarlo ahí. Bueno, ya está plantado y nos recuerda que hay un poder ahí, ¿no es cierto? No hay qué cemento poner para que el gomero no levante la vereda. Cuando Dios obra no hay estructura que lo sostenga. Sí que guíe, porque la estructura delimita el camino por donde tengo que andar. No es un límite, no asfixia, sino permite por dónde tengo que ir cuando está ese poder de Dios moviendo. Así que yo quisiera que la fe que Dios te da aliente a otros a que confíen. Invita a que el otro se lance también en una vida de fe, apoyándolo en oración, estimulando a las buenas obras, buscando en la palabra, como lo hizo Jonatán con este criado. En cuarto lugar, y ya vamos terminando, la fe que avanza es la que discierne. Uno dice, yo tengo fe, pero no sé qué hacer. Es que porque tenés que avanzar. Cuando vos decís que tenés fe y es verdad, te cuesta es porque no te estás moviendo. Dios quiere que des un paso y te va a mostrar. Quiere que dé otro paso y te va a mostrar. Y ahí va a empezar a funcionar el discernimiento. Con apoyo de su palabra, en la multitud de consejos hay sabiduría, se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque te estás moviendo vos. Primero la convicción, luego la confirmación. Jonatán propuso una estrategia. Mira, le dijo, vamos a hacer que no vean los filisteos. Si nos dicen, vengan, es porque Dios nos entregó a esta gente. Si nos dice, quédense, tenemos que salir, no es el momento. Y dice que las señales fueron confirmación del corazón dispuesto a obedecer, no excusas para la inacción. Dios confirmó el camino, no la quietud temerosa, y se mandó Jonatán. Y entonces dice que empezó a ver de todo, pero siempre para la gloria de Dios. Te dejo esta pregunta, cuarta. ¿Busco confirmaciones como condición para actuar o aliento mientras obedezco? ¿Está mal pedir a Dios que confirme? No, pero si lo haces condicionando tu obediencia, no va a servir. Pero si lo haces como aliento para avanzar, bienvenido sea. Y entonces Jonatán dice que andaba y el paje al lado con la espalda. Y empezaron, en el quinto lugar, dice que empezaron a moverse. Y dice la fe que avanza mientras, el punto, la siguiente, fe que desafía imposibles. El versículo del 11 al 13 lo leyó nuestra hermana. Subieron entre peñascos, en desventaja total, pero en plena confianza. La fe no necesita terreno favorable, es más, muchas veces es necesaria la desfavorabilidad del terreno para que aprendamos a ver a Dios. Dios honra el esfuerzo que se lanza en su nombre. Subir entre peñas es símbolo de dificultad. La fe asume riesgos. Estamos en riesgos, siempre, a veces ni nos damos cuenta, pero con la fe podemos. Por eso te dejo la quinta pregunta. ¿Estoy dispuesto a enfrentar el terreno difícil que te toque, hermano, hermana, familia que quizás estás escuchándolo por la web?
¿Estás dispuesto a enfrentar el terreno difícil sabiendo que Dios está contigo? Si es así, pasamos al punto sexto, y entonces el punto sexto Dios respalda con su poder. Dice que estaban Saúl viendo qué señal, qué hacemos, qué no hacemos, ya estaban incómodos y empezaron a sentir ruido. Dice, empezaron a sentir que caían soldados. Dice, ¿qué está pasando del otro lado? Están muriendo los filisteos. Dice, pero ¿quién los está matando? ¿Quiénes faltan en medio nuestro? Y dice que hicieron la lista y faltaban su hijo y el paje. Mientras estaban pensando qué hacer, Dios se movía. Es que Dios se mueve. Dios tiene una historia con cada uno. Si vos no estás, Dios va a usar porque Él tiene un propósito en cada vida. Qué hermoso es poder decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, quiero yo ser parte de los 300 de Gedeón, quiero ser parte de Josué y del paje, quiero ser parte de Lucas acompañando a Pablo, quiero ser compañero con Pedro cuando dijo de lanzarse. Quiero todo eso, porque ahí el discípulo va disfrutando de la fe que va creciendo y es para la gloria de Dios. Cuando actuamos con fe, Dios se encarga de lo imposible. Lo cantamos, tenemos que vivirlo más. La intervención divina viene después del paso humano de obediencia. El temblor del campamento no empezó con una oración pasiva, sino con una acción valiente. Te dejo la sexta pregunta. ¿Qué milagros no estás viendo en tu vida porque estás quieto? ¿Qué milagro no estás viendo en tu vida porque estás estudiando lo que los teólogos te están diciendo? Que no está mal, pero no sirve, porque no entrena tu fe. ¿Qué milagro no estás viendo porque no estás siendo protagonista de lo que Dios quiere? Tal vez renunciando a un vicio, tal vez renunciando a tu orgullo interior. Él quiere dar milagros que para Él son naturalidad y son siempre para su gloria y para su honra. Por eso decimos un texto y lo cantamos. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que motoriza la victoria del discípulo que quiere estar activo para la gloria de Dios. Dios no necesita mucho para hacer mucho. ¿Recuerdan al joven que le llevó los panes y los peces? Poquito. Y Dios hizo el milagro. Las señales siguen a la fe obediente. La convicción precede a la confirmación. Dios obra poderosamente cuando confiamos en Él, aún con las desventajas. Por eso, querido hermano, quiero invitarte a que delante de Dios te preguntes en qué área de tu vida Dios te está llamando a actuar con fe. ¿En qué área? ¿Personal? ¿Vincular? ¿Conyugal? ¿Fraternal? ¿En qué área? Hay áreas, porque estás en la tierra todavía, seguro que hay áreas. Es cuestión de verlas con fe. ¿Estás paralizado por el temor esperando señales que solo vendrán si te pones en marcha? ¿Y qué bendición es la iglesia? El Nuevo Testamento habla de lo que es ponerse en marcha. Dios pone un mismo sentir. Dios trabaja en simultaneidad. Dios no le habla a uno solo en su iglesia. Él confirma con otros y va generando un mismo espíritu y empezamos a aprender a confiar y empezamos a disfrutar lo que es ser cristiano como Dios manda. Ora y toma una decisión concreta hoy. Voy a subir los peñascos en la confianza de que Dios está conmigo. Los hebreos eran cristianos cuando Pablo les escribió o quien haya sido el autor. Pero les dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos algo tan grande? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de decisión, hoy tiene que ser el día donde digas, estoy aprendiendo esto, voy a poner primera, voy a poner segunda, voy a poner tercera. ¿Qué les parece? No escucho amén, pero entiendo que tiene que ser amén. Eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Caminaba por Valeria del Mar en el verano, a la mañana temprano, y habría un negocio abierto de chapas. Y me llamó la atención una chapa.
que tenía adornos, estaba el Buda en otro lado. Acá en la vereda pusieron un negocio con... Tenemos que orar por ese negocio y por los que están. No hagamos ningún lío, hermano, por favor, ¿no? Pero Dios va a hacer el lío, acuérdense. Estaba caminando y veo la chapa, veo acá un elefante, y había una chapa que decía, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Entonces fui y le dije, ¿cuánto vale el Buda? Y me dijo, me explicaba. Le dije, usted sabe que a mí lo que más me gusta es esto. Y le di el testimonio. Y la mujer me miraba diciendo, a la mañana es así, ¿cómo será al mediodía, a la tarde? ¿No? Pero ¿cuándo más voy a pasar por ahí? Le dejé la palabra. Y tengo que ser consecuente. ¿Cuánto vale la chapa esa? La compré. No le pedí descuento. La compré, soy hijo del rey. ¿Cómo no la voy a comprar? ¿Le voy a pedir descuento? ¿Le voy a pedir por favor? No. La compré y le dije, no le pido descuento, ¿sabe por qué? Porque esto, el año que viene la vuelvo a ver. Voy a pasar y que venga su esposo. ¿Cómo no? Sí, gracias, ¿no? Fue lindo. Este es el cartel. La fe no hace las cosas fáciles. Está en el fondo de casa. Las hace posibles. Hermanos, este es un texto que hay que aprenderlo de memoria. El Eterno hará por nosotros porque no hay límites para Él para salvar. Con lo mucho o con lo poco. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Señor, estamos contentos porque hablas a nuestras vidas y necesitamos ofrecerte nuestro terreno para que esta semilla que hoy pones en nuestros corazones pueda germinar, que la fe, que el motor que tenemos, que se encendió por tu Espíritu Santo, empiece a hacer más ruido, señal de que está trabajando bien. Señor, y si en medio nuestro hay hermanos que tal vez necesitan entender esto de la fe, que puedan empezar no con la intelectualidad, sino entendiendo que Jesús abraza al más vil pecador, como el que lo cantamos, porque Él vino para acercarnos a Dios. Y sabiendo esto, te invitamos. Y para los que ya un día lo hicimos y lo estás ejerciendo en nuestras vidas, queremos que lo llenes. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. A los miembros, a los líderes de ministerio, a nuestros hermanos diáconos, a quienes hoy están, queremos que te sientas, Señor, contento y orgulloso de tener soldados que aceptando el discipulado como algo maravilloso aprendemos a vivir por fe. La vista es importante, pero nos movemos por fe, porque sabemos que te agradamos y abrimos la puerta de lo imposible, con poco o con mucho, porque el poder está en tus manos y está para nuestro beneficio, para el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor que perdona, gracias por la comunión. Y, Señor, nos unimos a esta oración por las necesidades que el pastor Sergio hacía, para que en este día donde haya falta consuelo, puedas darlo en abundancia para que otros puedan también aceptarlo, dejar de pelear, dejar de luchar y enlistarse en el ejército que no le tuvo miedo ni a los leones ni al Coliseo y que empezó desde tu resurrección y que un día va a ser para victoria y para gloria tuya. En el nombre de Jesús.